Hermanos, damos gracias a Dios por poder compartir la hora 8 de nuestro instituto. Estamos con el tema Introducción a Proverbios, Trasfondo y Propósito. En este caso tenemos una tarea, es enliste las enseñanzas de Proverbios. Una lista sencilla sobre las enseñanzas principales en Proverbios en una página tamaño carta. No tiene que ser exhaustivo, solamente es para inducirnos en el tema. Nuestro material dice que primeramente vemos el bosquejo del libro. Tema: la sabiduría para la vida recta. Fecha: cerca de 970 al 700 a.C. Autores: Salomón y otros. Bosquejo número 1, prólogo, propósito y temas de Proverbios. 2, 13 discursos sobre la sabiduría para los jóvenes. Inciso A: obedece a tus padres y escucha sus consejos. B: di no a todas las tentaciones de los pecadores. C: sométanse a la sabiduría y al temor del Señor. D: busquen la sabiduría con su discernimiento y virtud. E: características y beneficios de la sabiduría verdadera. F: la sabiduría como tesoro familiar. G: la sabiduría y las dos sendas de la vida. H: la tentación y la necedad de la inmoralidad sexual. I: exhortación respecto a la fidelidad marital. J: eviten las fianzas, la pereza y la falsedad. K: la necedad, causa de todas las formas de inmoralidad sexual. L: el clamor de la sabiduría. N: contraste entre la sabiduría y la necedad. Punto 3. La colección principal de los proverbios de Salomón. Inciso A: proverbios en contraste del justo y el malvado. B: proverbios para estimular la vida justa. Número 4. Otras palabras de los sabios. 5. Proverbios de Salomón registrados por los hombres de Ezequías. Inciso A: proverbios respecto a varias clases de personas. B: proverbios en cuanto a la fe y la justicia. Número 6. Últimas palabras de sabiduría por Agur. Y inciso B: por Lemuel. Consejos de una madre y acerca de la esposa sabia. En este bosquejo general del libro encontramos como principal autor a Salomón, pero encontramos que hay otros autores. Vamos a ver durante esta clase, para recordar a otros autores, que no solamente fue Salomón, sino algunos copistas en el tiempo de Ezequías y también Lemuel y Agur, que no eran judíos, pero eran conocidos por su sabiduría. Es interesante notar el tema de la obediencia. Dice mucho que los hijos deben de obedecer a los padres. Tenemos aquí los capítulos donde vienen estos temas y los textos, pero sí, los padres tenemos que estar instruyendo a los hijos. Los hijos tienen el papel de obedecer y los padres tener la sensibilidad y la entrega, el testimonio para poder dar consejo. Algo importante también aquí es una serie de consejos sobre la verdadera sabiduría. Recordamos que la verdadera sabiduría está entregada a Dios, como dice la palabra, es pacífica, perfecta, es llena del Señor y llena de fruto. Pero la sabiduría del mundo es totalmente ajena. Y es lo que Proverbios trata de desplazar como algo que no tenemos que seguir. Dice el inciso 2J: eviten las fianzas, la pereza y la falsedad. Ya nos tocaba compartir el tema de Proverbios hace unos días en la iglesia y hablábamos de que no seamos fiadores de nadie. Realmente cuidado con la economía, no tenemos por qué rescatar a nadie, la gente puede trabajar, esforzarse, en alguna ocasión ayudamos a quien de verdad lo necesita, pero que no estemos con una actitud de descuido hacia nuestra administración. Tenemos que ser muy estrictos como administradores, como familia, ¿no? Por supuesto, la pereza y la falsedad son dos grandes errores que marcan mucho el libro de Proverbios. Ahora, otra colección de los proverbios de Salomón, de los capítulos 10 al 22, que tiene aquí definidos sus temas, encontramos entonces que es una segunda colección. La primera hasta el capítulo 21, es una colección dada por Salomón, reconocida, pero hay esta segunda colección que se tiene aquí, de los capítulos 10, versículo 1 al 22, 16. Ahora, otras palabras de los sabios, del 22 al capítulo 24, vemos ahí entonces que eran otros autores que estaban ahí anónimos, pero que también sus dichos fueron aquí compilados, aunque es una parte pequeña aquí, y los que están recopilados por Ezequías y sus hombres, número 5, ya decíamos, ¿no? Este hombre espiritual, este hombre de avivamiento, tuvo esa intención de recopilar lo que habían escrito varios sabios. Y las últimas palabras, capítulos 30 y 31, por Agur y por Lemuel, dos no judíos que veremos enseguida su nacionalidad,
cómo es que fueron incluidos como parte de los escritores de Proverbios. El contexto histórico del libro de Proverbios, número 1, la etimología. La palabra hebrea mashal, traducida a Proverbios, significa oráculo, parábola o dicho sabio. Así que hay algunos dichos más extensos llamados oráculos en el libro de Proverbios, como también muchas declaraciones cortas y concisas que contienen sabiduría para llevar una vida prudente y justa. Entonces recordamos aquí mashal, que es algo dicho como un dicho sabio, y bueno, pues son estos dichos de sabiduría para poder incorporarlos a la mentalidad judía y posteriormente a la mentalidad también de la iglesia. Las características de los proverbios es que están en el contexto de Dios y sus justas normas para el pueblo del pacto. O sea, este libro tiene un contexto totalmente dedicado a la gente de Dios. Fuera del contexto de la iglesia y de Israel no se va a entender, porque son normas muy elevadas para gente que conoce de Dios. Entonces es un libro para el pueblo de Dios, originalmente en el Antiguo Testamento para los judíos y una gran base para los que estamos en el Nuevo Testamento como iglesia cristiana, también con esa sabiduría espiritual. Número 1. Un proverbio es una expresión en pocas palabras. 2. Evidencia la inteligencia y creatividad. 3. Tiene un sentido espiritual. 4. Propone sabiduría práctica. 5. Son de uso popular. 6. Tratan sobre la conducta humana. Y 7. Expresan sabiduría práctica. Decíamos dichos muy cortos, muy aparentemente breves, pero con esa fuerza de la sabiduría que estaba detrás de ellos, tenemos que estar anotando todo lo que nos dice Proverbios para que seamos gente sabia. Aunque la mayor parte de los proverbios se originaron en el siglo X a.C., la fecha para completar el libro fue el reinado de Ezequías, cerca de 700 a.C. La participación de los hombres de Ezequías en la recopilación de los proverbios de Salomón, capítulo 25, 1 al 29 y 27, se pueden fechar en años 715 al 686 a.C. Durante tiempo de un avivamiento espiritual dirigido por este rey temeroso de Dios. Es probable que los proverbios de Agul y Lemuel y los otros dichos de los sabios se recopilaran en ese tiempo también. Entonces tenemos más de 300 años de recopilación entre Salomón y los hombres de Ezequías. Pero es por eso que, bueno, la sabiduría que estaba ahí vertida en los proverbios se fue valorando tanto por los judíos que los toman como parte de este libro muy importante respecto a la sabiduría espiritual. Y para la iglesia, decíamos, también tiene el mismo propósito. Vamos a ver nuestro punto 2 de nuestro manual y dice propósito. Número 1. Da sabiduría y comprensión en cuanto a la conducta sabia, justa, juicio y equidad. Que la gente simple sea sagaz, 1.4. Los jóvenes pueden obtener inteligencia y cordura, también 1.4. El sabio puede ser más sabio, 1.5 y 6. Es en esencia un manual de sabiduría para la vida con rectitud y prudencia. 6. El fundamento necesario de esa sabiduría se declara con un modo explícito como el temor de Jehová. El número 7 es una reverencia a Dios. Punto 7. Declarar y argumentar con autoridad. 8. Énfasis en la corrección. Y 9. Enseñar los principios para una vida justa delante de Dios. Entonces, en este propósito, en este gran propósito de Proverbios, encontramos que la sabiduría es la base. Que seamos sabios delante de Dios y delante de los demás. Y por supuesto, esto tiene que ver con la conducta de justicia, juicio y equidad. O sea, una conducta que está apegada a la justicia de Dios y que es equitativa, que tiene que darle a cada quien lo que corresponde. No podemos ser injustos y tratar de estar de acuerdo con la mentalidad que plantea el libro de Proverbios. La sagacidad de esa inteligencia espiritual que tiene aquí como una propuesta del libro, entonces es que alcancemos a ser inteligentes. Al leer este libro, todo pelo judío y los cristianos también entendemos más la inteligencia. Toda la reflexión, la evaluación, la presentación de temas nos va a ayudar a ser más sabios, ¿no? La inteligencia y la cordura entonces son muy importantes. Recordemos que la inteligencia, la capacidad de entender, y la cordura, una conducta controlada. Algo así como la templanza en el fruto del Nuevo Testamento, fruto del Espíritu Santo, que nosotros tengamos un carácter con cordura, que adquiramos más sabiduría. Número 4. Número 5, rectitud y prudencia. Otra vez, la rectitud, una persona que de veras está delante de Dios viviendo con santidad. Y prudencia, pensar antes de actuar, que no hagamos ningún tipo de imprudencia. Ahora, el temor de Jehová es presentado en todo el libro como la base de esa forma de vivir delante del Señor. Declarar con autoridad de lo que hacen los proverbios, son con una gran autoridad. Aún los antitéticos, que presentan una parte positiva y una parte negativa, como el 10 y el 12 de Proverbios, bueno, están presentando las dos partes, la parte de los justos y la parte de los injustos. El énfasis en la corrección entonces es importante porque la gente que sigue a Dios tiene que ser corregida.
No podemos pensar que ya tenemos un nivel espiritual o que hemos hecho lo suficiente o que nadie nos puede corregir. Los creyentes siempre podemos ser corregidos, ¿no? Y recordamos la vida justa delante de Dios. Punto 3, características literarias. Número 1, la frase hijo mío enfatiza la importancia de instruir a los jóvenes. 2, composiciones poéticas para guiar a una vida justa. 3, presentan la posibilidad de prosperar con justicia. 4, formas en que son presentados los proverbios. Inciso A, equivalencia o asociación, 14, 14, 29, 5. B, contraste 10, 1 y 17, 1. C, paradoja, 25, 15 y 27, 7. D, similitud, 10, 22 y 25, 25. E, lo inútil o absurdo, 11, 22 y 26, 14. F, clasificar personas o acciones, 14, 15, 26, 15. G, dar valor, 19, 1 y 22. Y H, expresar consecuencias, 15, 13, 19, 4 y 26, 27. Entonces recordamos que como característica literaria la frase hijo mío habla del consejo de un padre a su hijo. Indudablemente el consejo de Salomón a su hijo, que fue parte de su vida, que era importante, pero que como el testimonio que tuvo de esta gran sabiduría nos dejó un legado para que todos los que somos padres demos buenos consejos a nuestros hijos. Recordamos, recuperemos esa autoridad con los hijos, estar aconsejando, aunque hoy en el contexto cultural ya no es muy apreciado el consejo de los padres. La Biblia marca claramente la importancia de esta actitud de estar escuchando esos consejos, ¿no? Las composiciones poéticas para la vida justa, recordamos, son poesía hebrea, pero siempre el énfasis es en la justicia. La prosperidad con justicia, punto 3, es muy importante porque la gente sin Dios piensa que la prosperidad se logra siempre con corrupción, que la prosperidad se puede lograr con algún tipo de injusticia, pero aquí dice, puedes prosperar si eres justo, o si eres justo vas a prosperar. Son un camino delante de Dios que no solamente por el adquirir bienes materiales dejemos de ser justos, ¿no? Ahora, las formas en que son presentados, equivalencia o asociación quiere decir dos ideas que son muy parecidas. Eso es equivalencia o asociación. Contraste, que es muy, pues también constante en Proverbios, presentar una parte y su contraparte. Una parte positiva y la parte negativa, ese es el contraste. La paradoja es como algo que no se esperaba, algo totalmente inesperado, pero que es real. Algunas cuestiones que no nos parecen lógicas, sobre todo por la caída del ser humano, como somos una paradoja los seres humanos, que debiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. La similitud es algo parecido, ¿no? Tener algo que tiene la palabra similar o que es parecido a, esa similitud es muy importante. Lo inútil o lo absurdo, recordemos también, lo inútil o lo absurdo nos presentan el extremo de lo que no tenemos que seguir. No tenemos que seguir todo lo que parezca inútil o lo que parezca absurdo. Clasificar personas o acciones es parte de la literatura aquí en Hebreos y bueno, los justos tienen una serie de definiciones y los injustos también. Una serie de formas de clasificación. Inciso G, dar valor. Es muy importante lo que es verdaderamente valioso y lo que no lo es. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay valor en cosas que no lo tienen, ¿no? Expresar consecuencias, entonces, es muy importante porque todo lo que hacemos va a tener consecuencias. Es una advertencia para una conducta correcta delante de Dios, pero que sí lo hagamos con reconociendo las consecuencias si nos apartamos de Dios, las consecuencias si empezamos a vivir de una manera injusta delante del Señor. Punto 4, autores, inciso 1, Salomón, inciso A, se identifica en los capítulos 1 al 9. B, se nombra en los capítulos 10 a 22. C, primero de Reyes 5, 29 al 32, Dios le dio sabiduría. Inciso D, vivió en movimiento intelectual en Oriente. 2, los sabios, capítulos 22, 17 al 24, 22, eran copistas del rey Ezequías. 3, Agur, en capítulo 30, 1 al 33, un ismaelita que conocía al Dios verdadero. Y número 4, 31, 1 al 31, era Lemuel, un rey ismaelita justo. En cuanto a los autores, tenemos algunas cosas que comentar. Gran parte de Proverbios, como gran parte de Salmos, los escribió David, gran parte de Proverbios los escribe Salomón. Pero todo esto que él escribió está dividido en varias recopilaciones. Fue tanto lo que escribió, tanto lo que estuvo acumulando, que hubo algunos eventos en los cuales, como decimos, capítulo 1 a 9 y 10 al 22, una división muy clara, dice otros
Proverbios de Salomón en el 10.1. Entonces habla de que se fueron recopilando, ¿no? Ahora, Salomón vivió en un movimiento intelectual en Oriente. Recordamos desde David, la literatura, la poesía, el canto eran tan importantes en Oriente, y Salomón continuó con ese legado, y bueno, como un hombre intelectual en Oriente tenía que escribir esto. Dios le dio sabiduría y tenía el propósito de que esa sabiduría quedara plasmada en la palabra de Dios como parte de, ¿no? Cuando vemos Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ahí hay mucho que podemos aprender de sabiduría. Los sabios de los capítulos 22, 17 al 24, 22, tenemos aquí, eran copistas del rey Ezequías, cerca de 700 a.C. Entonces, estos copistas de Ezequías, que además estaban haciendo pues la bitácora del rey, algo de Crónicas y Reyes, pues vemos ahí que había gente que estaba escribiendo lo que pasaba con el rey, algo así como la bitácora del reino. Pero también eran copistas de Ezequías, y ellos escriben parte de, o recopilan parte de estos capítulos 22, 17 al 24, 22, 3 capítulos, pero no fueron de Salomón, eran de otros copistas. Posiblemente incluso Ezequías también pudo ser escritor dentro de estos mismos copistas. Es una de las posibilidades, ¿no? Ahora, tenemos aquí a Gur 30, del 1 al 33, un ismaelita que conoce a Dios. Encontramos aquí a dos reyes que no son parte del linaje de David, Agur y Lemuel. Es importantísimo notar esto porque, como es un libro judío, esperaríamos que todos los escritores fueran judíos, pero en la diversidad de Dios, en su soberanía, Él usó a dos ismaelitas que no estaban en el pueblo judío, pero conocían a Dios y eran conocidos como escritores. Aún en el tiempo en que esos copistas de Ezequías estaban recopilando tanta literatura, Agur dice ahí que conocía al Dios verdadero. Palabras de Agur. Y también las palabras de Lemuel, un rey ismaelita justo, ¿no? Es importante notar que eran pues descendientes de Ismael, el segundo hijo de Abraham, parte de lo que son como los árabes, ¿no? Parte de esa cultura muy oriental, pero estos dos hombres conocían de Dios, temían a Dios, y sus escritos son parte de lo que vemos de Agur, lo que vemos de Lemuel, es parte de la Biblia. Entonces Dios vemos ahí cómo insertó en un libro totalmente judío, como es el Antiguo Testamento, vemos cómo hay una inserción de dos personajes que no eran judíos. Pero en su soberanía Dios los quiso incluir, y tenemos que reconocer que lo que escriben es revelación de Dios. Vemos ahí la gran misericordia de Dios y cómo ve nuestra necesidad, que más allá de Salomón, Ezequías y los sabios que recopilaban, hay dos hombres ahí, Agur y Lemuel, que sin ser judíos también Dios los usó para darnos este contenido, nada menos el capítulo 30 y el 31, que son sobre mucho de la sabiduría práctica. Punto 5, vamos a ver doctrinas en Proverbios. Número 1, provisión, 19, 1, 22, 22, 2, 2, ética, 10, 29 y 17, 3, C, retribución, 2, 22, 3, 9 y 10, y 10, 27 al 30, D, vida después de la muerte, 1, 12, 5, 4 y 5, 7, 27. Uso del término Seol, y recordamos la revelación progresiva. 5, temor de Jehová, 1, 7, 2, 5, 3, 9 y 10, 9, capítulo 9, versículo 10, 15, 33, 16, 6 y 22, 4. La sabiduría, 8, 22 al 31, un atributo de Dios, y inciso B, evidencia en los creyentes genuinos. Entonces, no nada más Proverbios tiene dichos sabios muy útiles, muy prácticos, sino que hay algunas doctrinas. Vamos a ver esta doctrina de la provisión que tenemos aquí, este capítulo 19, 22. Dios provee todo para nuestras necesidades. Nos toca trabajar, nos toca administrar, nos toca esforzarnos, ser muy cuidadosos con la provisión de Dios, pero finalmente Dios es nuestro proveedor. Dios es el que provee para todas nuestras necesidades, y como proveedor, entonces tenemos que reconocer que nos da todo esto y hay que agradecer. Aún la vida y la salud, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estar con vida el día de hoy, viene totalmente por Dios. Número 2, la ética. 10, 29 y 17, 3. Muy importante la doctrina de la ética, ¿no? O sea, recordamos qué es correcto y qué no es correcto. Eso es la ética, ¿no? El estudio de la conducta humana. Y en Proverbios lo correcto es seguir a Dios y lo incorrecto es no seguir a Dios. Pero entonces tenemos aquí una corrección ética. Los verdaderos creyentes no pueden ser injustos. No pueden ser crueles, no pueden ser descuidados, no pueden ser inconstantes. Los verdaderos creyentes tienen que estar en un esfuerzo realmente de santidad, de consagración, y de que estemos buscando todo lo bueno que dice aquí Proverbios y toda la Biblia, de hecho, pero tenemos entonces que estar con ese concepto de compromiso ético.
La retribución 2:22, 3:9 y 10, 27 al 30, recordamos que es como una consecuencia, ¿no? La retribución puede ser positiva o puede ser negativa. Una retribución es como un pago. Un pago es por algo bueno. Cuando hacemos lo bueno, hay bendición, hay galardones. Pero también puede haber retribución como consecuencia. Algo que hacemos y tiene consecuencias malas, tiene consecuencias de daño, tiene consecuencias de alejamiento de Dios y tiene consecuencias de perder el propósito original de Dios. Nos apartamos del diseño original de Dios y tenemos una retribución. Punto 4. La vida después de la muerte viene aquí en esos textos. Recordamos entonces que cuando habla del Seol y la revelación progresiva es que no tenían toda la revelación los judíos, ni un Salomón, con toda su sabiduría, hasta que tenemos el Apocalipsis, nosotros de Mateo Apocalipsis, toda la revelación sobre la muerte. Pero en aquel tiempo ya había algo de esta enseñanza y aquí están los textos, ¿no? Donde habla de la vida después de la muerte, porque dice realmente que qué pasa con la gente en el Seol. Recordamos, lugar de los muertos, la Biblia dice que los que morían siendo fieles judíos estaban en el seno de Abraham, así como la protección del padre Abraham, pero los no judíos o los no fieles estaban en el Seol. Entonces ahí vemos claramente que después de la muerte tenemos vida. Vale entonces la pena que corrijamos nuestra vida para que tengamos vida eterna, que no tengamos muerte eterna. Y claro que este tema, el contexto temático de la vida después de la muerte, va hasta todo el Nuevo Testamento. Ya nosotros tenemos toda la revelación, pero en ese punto había algunas ideas respecto a. Punto 5, temor de Jehová. Recordamos que es reverencia, ¿no? El tener reverencia con Dios es un temor de respeto, es un temor de hacer exactamente su voluntad. Que no vivamos como gente sin temor de Jehová, sin reverencia a Jehová. Qué lamentable que un creyente judío no tuviera reverencia a Dios, que fuera así creyente a su manera, pero que fuera irreverente, que fuera descuidado, que fuera injusto, que fuera impío. Y la misma línea se aplica a la iglesia. Si somos gente que teme a Dios, entonces tenemos que tener reverencia. No porque nos vaya a destruir o miedo al infierno, cosas así, que sí existe como parte de la misma revelación bíblica, pero nuestro temor es por amor. Que tengamos una reverencia a Dios y nos vivamos de esa manera, ¿no? Qué triste que alguien piense que los cristianos no tenemos temor de Dios. Cristianos que son injustos, cristianos que dejan de ser lo que Dios quiere que sean, y entonces tenemos ahí que perdemos el temor a Jehová. El temor, incluso la misma palabra de reverencia que usamos para los papás, honra a tu padre y a tu madre, de los 10 mandamientos, es la misma reverencia que vemos aquí. Reverencia para Dios y reverencia de los hijos a los padres. Diríamos entonces incluso que la reverencia es una cualidad de los creyentes, que no pensemos que porque somos creyentes le faltemos al respeto, ni a Dios, ni a la gente, ni a nuestros padres. Tenemos que ser gente muy cuidadosa con esta reverencia. Punto 6, la sabiduría como atributo de Dios y evidencia de los creyentes genuinos. Recordamos, Dios es perfectamente sabio. Él tiene un carácter perfecto en su aplicación por todas las características que tiene: omnisciente, eterno, omnipresente, omnipotente, pero esa sabiduría que Él tiene nos la está revelando para que sigamos a nuestro nivel, jamás al nivel de lo que Él hace, porque es inalcanzable, pero sí en un nivel personal de sabiduría, que seamos tan sabios como plantea Proverbios, basándonos nada más en este libro. Todo lo que dice que es sabio y lo que dice que es necio, hay que aplicarlo. Lo sabio es seguir, estar, permanecer, continuar, y lo necio es apartarse. Lo necio es ser injusto, lo necio es caer en corrupción. Entonces, como atributo de Dios lo vemos muy bien. Dios es sabio y ahí viene una descripción de Dios como es sabio. Pero también la evidencia como creyentes genuinos nos habla de que nosotros tenemos que ser sabios a nuestro nivel. Recordamos, sabiduría para Dios es que Él todo lo conoce y todo lo puede hacer, y nuestro caso es aplicar lo que conocemos. De lo poco o mucho que conozcamos de la palabra hay que aplicarlo. Cuando el creyente aplica la palabra es sabio. Cuando el creyente no aplica la palabra es necio. Entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Y entonces llegamos a ser creyentes sabios. Punto 6. Grandes temas en Proverbios. Número 1, etimología. Inciso A, la palabra hebrea musar puede traducirse como instrucción. B, términos bina y tebana, las razones prudentes implican entendimiento. C, masquil, prudencia, perspicacia o buen sentido. O tenemos inciso de orma, sagacidad, cordura y discreción. E, da'at, conocimiento o saber. Y F, leka, capacidad o aprendizaje. Estas palabras no todas están en Proverbios, están en el resto de la revelación de la palabra de Dios. Pero podemos encontrar entonces que si habla de que seamos sabios, este tema de la palabra musar, que es instrucción, tenemos que entonces reconocer que Dios nos instruye.
El gran maestro del universo es Dios. Nada menos Jesús como maestro, ¿no? Es muchas veces la revelación del Nuevo Testamento le llama maestro. Y Dios es un instructor. Es alguien que da instrucciones, que da conocimiento, alguien que prepara, alguien que pone las reglas, alguien que pone las normas, y entonces es nuestro instructor. Pero también nosotros tenemos instructores. Diríamos que los padres somos instructores de nuestros hijos. Cuando dice que el padre instruye a sus hijos y les habla padre y madre, dice ahí Proverbios, ¿no? El padre te da base de la palabra y la madre también aplica esa palabra, entonces tenemos que tener esa instrucción. Pero también en la vida como creyentes, ¿no? Que apreciemos la instrucción que nos da la gente en la iglesia y aún nuestros hijos en sus escuelas, la gente en el trabajo, donde quiera que estemos, que sigamos la instrucción. Hay que valorarla porque tiene una gran utilidad. Y eso ve el término vina o tevana, razones prudentes que implican entendimiento. Entonces, no nada más es vivir como queremos vivir o como nosotros sintamos, sino con esa prudencia. Recordamos prudencia, pensar antes de actuar. Las razones prudentes es algo que se está analizando. No vivamos de manera totalmente impulsiva, sino de una manera, pues, con la razón aplicada a nuestro corazón. Las razones prudentes nos van a ayudar. Gracias a Dios que tenemos toda la Biblia y particularmente Proverbios, donde se nos habla de razones prudentes para que las sigamos. Hay que valorarlas, hay que visualizarlas, hay que compartirlas, ¿no? Y este término implica entendimiento, o sea, no nada más es escuchar, sino entender, comprender, valorar, algo así como meditar y aplicar a nuestra vida, ¿no? Eso sé la palabra masquil, prudencia, perspicacia o buen sentido. Recordamos entonces que parte de lo que es la sabiduría es la prudencia, que aquí se puede otra vez repetir la idea, pero también perspicacia. Perspicacia es una inteligencia espiritual, una inteligencia que se aplica, que no caigamos en una torpeza o en un descuido. La perspicacia es importante, ¿no? Algo así como dice el Nuevo Testamento, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Entonces, que la prudencia de una serpiente, esa perspicacia, esa agudeza la apliquemos, pero que tengamos la sencillez de una paloma. No para destruir como una serpiente que es un depredador, pero la paloma, que no es un depredador, importante sí que nosotros veamos eso, ¿no? La perspicacia o buen sentido. Es importante que veamos aquí el buen sentido porque tiene que existir. Lo que mucha gente dice el sentido común, que a veces no parece tan común, que debe ser algo así como que la gente por comunidad entiende qué es bueno y qué es malo. Y que lamentablemente muchos, en vez de seguir lo que aparentemente entendemos como bueno, seguimos lo malo. Pero dice aquí en Proverbios, sigan el buen sentido. Ustedes no sigan lo que la gente común, la gente sin Dios tiene, sino ustedes sigan el buen sentido de la palabra de Dios. Inciso de la palabra orma, sagacidad, cordura o discreción. Recordemos, sagacidad es una inteligencia, es una constancia, es un discernimiento. La cordura es cuidar lo que hacemos, no ser exagerados, ni ser así como muy limitados, ni muy expresivos, sino una cordura, un carácter con templanza, ¿no? Y la discreción es que tengamos cuidado con lo que decimos, que no publiquemos cosas que no tenemos que publicar, sino que realmente manejemos con mucha discreción. Con una discreción para que respetemos lo que cada quien pasa, aun aquello que parece vergonzoso o lamentable, hay que orar por ello, sin andar por ahí como compartiendo, siendo gente indiscreta, ¿no? Inciso de la palabra da'at en hebreo es conocimiento o saber. Entonces, otra vez, parte de lo que es la etimología de la sabiduría, de estos grandes temas, el conocimiento o el saber es importante. No nada más que escuchemos, sino que conozcamos. Por eso los creyentes tenemos que sí escuchar, tener devocionales, ir a la iglesia, escuchar la palabra, pero también tenemos que aplicar. ¿Qué tal escribir esas palabras que a veces no entendemos o no conocíamos? O aprender a estudiar un poco más. Dedicarnos al estudio sistemático de la palabra de Dios es importante y entonces el conocimiento nos lleva a un saber. Si queremos saber, tenemos que aplicar las reglas del conocimiento básico. Inciso de fe, la palabra leca, capacidad de aprendizaje. Recordamos ahí entonces que tenemos un aprendizaje basado en una capacidad. Quienes no tenemos mucha capacidad, pidamos a Dios que nos la dé, como dice la palabra, ¿no? Si no tienes sabiduría, demándele a Dios, quien es amplio en dar. Entonces, esa capacidad para aprender viene de Dios y Dios nos la puede dar. Que no nos quedemos como creyentes con muy poca capacidad o muy poco aprendizaje, sino con un aprendizaje creciente. Número 2, medios para obtener sabiduría. Inciso A, la conversión, apartarse del mal. B, anhelo continuo por lograr entendimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, no nada más es la sabiduría, sino los medios. ¿Cuáles son los medios para ser sabios? 2, el anhelo y la conversión.
La conversión, porque realmente es acercarnos a Dios, realmente, ¿no? Cuando nosotros estamos como creyentes buscando de Dios, tenemos la grande bendición de estar recibiendo la instrucción de Dios por su revelación, por su palabra, por su conocimiento que nos ha dado, pero también el anhelo por lograr este entendimiento y llevarlo a la práctica. Anhelar ser sabios, que no nada más sea eventualmente o algo de imagen, sino algo totalmente genuino. Queremos conocimiento, hay que estar estudiando, hay que estar aplicando, hay que estar orando, hay que estar entendiendo, corrigiendo, ¿no? Analizándonos para ser mejores. Inciso 3, el dominio propio. Inciso A, control personal 15.1 y 17.27. B, superar la ira 14.29. C, no perder la paciencia 19.19. D, olvidar el rencor 14.30. Y E, ser apacible 15.1 y 19.11. Entonces, el dominio propio, además de la sabiduría, el dominio propio es muy importante. Dice que es un control personal. Entonces, nosotros a veces queremos controlar a otros, queremos controlar situaciones, incluso en el peor de los casos queremos controlar a Dios, ¿no? Que es algo así blasfemo. No podemos controlar más que a nosotros mismos. Cuando nos toca como padres, como matrimonio, como familia, tener un orden, es una parte de, pero no podemos nosotros hacerlo sin un dominio propio. No podemos ser un buen matrimonio si no tenemos un dominio propio. Si cada cónyuge no tiene dominio propio. Y también no podemos ser buenos padres si no tenemos un control personal o un dominio propio en nuestra familia, ¿no? Y aplicado esto a todo, a la profesión, a los ministerios, donde quiera que vayamos, que seamos gente que nos controla. Que no seamos de la gente que no se controla, esa gente que dice, no me pude callar, no me pude contener, no pude detenerlo, pues es falta de dominio propio. No es una virtud, es un error. Entonces, el dominio propio es una bendición y hay que aprenderlo con oración y con acercamiento a la palabra del Señor. Decíamos, si sobre superar la ira, bueno, la Biblia no dice que no nos enojemos, nada más dice que la ira no nos controle, que no ofendamos, que no lastimemos, que no hagamos daño a los demás, sino que lo podamos controlar. Entonces, es parte del dominio propio, superar la ira. Nos podemos enojar, no quiere decir que nunca estemos en desacuerdo o que nunca discutamos un tema, pero siempre con respeto y hasta un punto en el que no lastimemos y no ofendamos a los demás. Que no caigamos en ser ofensivos, ¿no? La palabra raca del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es fatuo, que es algo así como torpe y presumido, que no lo apliquemos a nadie, sino que siempre con respeto y con amor, aunque estemos en desacuerdo, aunque haya una discusión, siempre tengamos un cuidado con lo que decimos. Y si dominio propio también es no perder la paciencia. Parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, es aprender a esperar las situaciones. Que no siempre será automático. Esta generación contemporánea que todo es tan automatizado. Hay un problema, pensamos que todo es automático y no es así. Hay muchas situaciones, de hecho las más importantes en la vida no son automáticas. Hay un proceso, hay un camino, hay un trabajo, hay una administración, hay un cuidado. Entonces no perdamos la paciencia, porque hay ocasiones en que sí somos muy impacientes, ¿no? Muchos de nosotros somos impacientes y tenemos que ser pacientes con los demás. Eso de olvidar el rencor para el dominio propio, ya olvidemos el resentimiento, perdonemos, porque si no tenemos esta capacidad, entonces no podemos perdonar. Y dice el Nuevo Testamento, si ustedes no perdonan, no van a ser perdonados. Porque el que no perdona, tiene resentimiento, sigue acumulando odio hacia los demás y no tiene la capacidad de perdonar. Que recordamos, perdonar no es olvidar la ofensa, sino superarla. En nuestro caso, cuando dice que Dios olvida lo que hacemos, es una manera de, pues, lo magnánimo que perdona y lo grande que es Dios. Pero nosotros como humanos, aunque no olvidemos lo que ha pasado, que ya no nos haga daño, que ya no estemos lastimados o no estemos estacionados o buscando venganza. Y esto será apacible otra vez, parte de nuestro carácter, que tengamos la capacidad de ser controlados, de ser pastoreados, la palabra apacible, ¿no? Que tenemos un contexto de paz hacia los demás y hacia Dios también. Inciso 4, la lengua y las palabras. Inciso A, las palabras tienen efectos, 18.21. B, evitar la furia, 15.1. C, necesidad de expresarse con presión y respeto, 17.27 y 28, 25, 11 y 12. Cuando hablamos de las palabras en Proverbios, tenemos que recordar el control, otra vez, el dominio propio. Inciso A dice, las palabras tienen efectos, pero hay efectos positivos y efectos negativos. Cuando hablamos de efectos negativos, las palabras ofensivas, descuidadas, blasfemas, van a traer daño a la persona y a los que lo rodean. Pero las palabras con cuidado,
Las palabras con respeto, con reverencia, tienen un efecto. De hecho, dice la palabra, sazona tus palabras. O sea, así como nos interesa en los alimentos darles un sabor, un cuidado que se tiene con lo que llamamos sazonar, se aplica esa palabra a nuestras palabras. Que tengamos un cuidado en cómo suenan. ¿Qué tal saben nuestras palabras? No en el gusto, sino en el oído, que nuestras palabras tengan un buen efecto. Y si eso ve, evitar la furia. Importantísimo, como decíamos, la ira se controla. Si no se controla la ira, llegamos a la furia. Alguien enfurecido, alguien que golpea, que maltrata, que maldice, que toma decisiones por violencia, puede cometer más pecados de los que ya tenemos hasta ese punto. Entonces, evitemos la furia. Inciso C, necesidad de expresarse con precisión y respeto. Decíamos importantísimo que sí podemos expresarnos, pero con precisión y respeto. La precisión es lo que es exactamente, lo que tenemos que decir exactamente, ni más ni menos. Y respeto, valorando a las personas, no menospreciando, no desplazando, no dejándoles de dar el valor que tienen las personas. Inciso 5, riqueza, pobreza y amor. 3 grandes temas en Proverbios. Inciso A, los bienes son temporales. 10, 4 y 5. B, la abundancia puede hacer perder la sensatez. 23, 4 y 5 y 28, 11. C, los que prosperan tienen un compromiso con los pobres. Número 1, es necesario caminar con integridad. 28.6. 2, no despreciar, reprimir al indigente. 14.21. 17.5 y 22.2. D, 3, no robar al pobre. 22.22 y 23. 4, a Jehová presta el que da al pobre. 19.17. 5, el que cierra el oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame a Dios. 21.13. 6, hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otros también será saciado. Esto es transliteración del 11, 24 y 25. Ahora, qué importantes temas: riquezas, pobreza y amor. Recordamos en el inciso A que los bienes son temporales, que no nos estemos agobiando o agotando por conseguir cosas materiales. Si tenemos que trabajar, tenemos que mantener en nuestra casa sin necesidades, siempre trabajando, siempre administrando, pero recordando que los bienes son temporales totalmente, porque hay personas que por los bienes materiales se enfocan tanto que se desenfocan de lo espiritual. Ya no importa lo de las cosas de Dios, ¿no? ¿Cuántos conocemos gente que incluso ya no va ni a las cosas de Dios? Con tal de tener cosas materiales, con tal de obtener fama, prestigio o una cartera muy llena de recursos económicos, pues entonces ya perdimos el sentido, ¿no? Sí los tenemos que buscar, tenemos que trabajar, pero en la medida en que son necesarios, no más allá de lo que la palabra marca, y que no nos hagamos con el afán de entonces perder. Vemos en los casos de Jesús, ¿no? Cuando algunos ricos, Jesús les decía, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Este rico dijo, no puedo darlo para los pobres. Y aunque Jesús le dijo, tendrás vida eterna, no le gustó. Prefirió mantener su riqueza en lo económico, en lo material, y vemos ahí el tropiezo de esas riquezas, ¿no? No que sean malas en sí, lo malo en sí es que nosotros nos dejemos dominar por ellas. Y si eso ve, la abundancia puede hacer perder la sensatez. Importante que recordemos que cuando tenemos prosperidad nos convertimos en insensatos, porque ya la prosperidad no está en sí mal tampoco, pero si no tenemos un corazón para Dios, entonces esa abundancia económica nos lleva a ser insensatos. Ya no valoramos las cosas de Dios, ya no nos queremos reunir, no damos lo que tenemos que dar, ya no estamos en la medida en la que debíamos estar. Entonces la abundancia en sí, algunos incluso quisiéramos abundancia, pero cuidado con eso. Si llega, que nunca perdamos la sensatez. No es mala, reiteramos, pero sí lo malo es el corazón inclinado a la abundancia. Tenemos que recordar que la abundancia es para bendecir a Dios, para bendecir a otros y para sostenernos a nosotros también. Si eso sé, los que prosperan tienen un compromiso con los pobres. Es importante caminar con integridad, dice aquí 28.6, y no despreciar al indigente, o sea, a la persona que está pidiendo limosna, le podemos dar algo y nada más, sin menospreciarla, sin ofenderla, sin estar así como en contra de, ¿no? Y también no robar al pobre. Cuidado con esto, ¿no? Porque hay gente que tiene crecimiento económico sorprendente robando a los pobres. Nunca le quitemos a los pobres, porque es lo que tienen para comer, ¿no? Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Entonces cuando damos allí alguna limosna, alguna ayuda a alguien que esté muy necesitado, alguna ayuda, entonces estamos bendiciendo a Dios con lo que estamos dando, ¿no? Dice, hay quienes reparten y Dios les da más, y hay quienes retienen y aún lo que tienen les será quitado. Cuidado con eso. El último punto 7, personas presentadas en el libro de Proverbios. Número 1, el insensato, el que se aparta de la sabiduría. Pusimos los versículos donde están estos personajes, 1.32 y 14.15. 2, el ingenuo, identificado con el término peti, que significa engañar o seducir. 7.7 y 8.5.
3, el necio, impaciente y soberbio, 12:15 y 17:24. 4, el torpe que es naval, con una mente cerrada, Salmos 14:1 y 1 Samuel 25:17. El escarnecedor, orgulloso y abominable, 21:24 y 22:10. 6, el perezoso, apegado al sueño excesivo y al descuido, 12:27 y 26:14. 7, el amigo, término hebreo rea, que significa prójimo, 14:20 y 19:4. Y su fidelidad, 18:24, 19:6. B, sinceridad, 27:6 y 29:5. C, apoyo, 27:9 y 1 Samuel 23:16. D, consideración, 23 del 1 al 3 y 25:20. 8, la familia, los cónyuges, inciso 1, recrearse en su amor, 5:18 y 19. 2, compañía, 2:17 y 18. 3, encontrar la esposa es hallar a alguien, 18:22. 4, la mujer sabia edifica su casa, 14:1. B, los padres y los hijos, los progenitores son responsables de la familia, 22:6. La disciplina es necesaria para la formación de los hijos, 13:24, 23:13 y 14. Inciso 3, los hijos necios producen vergüenza, 13:24 y 29:15. Recordamos, estas personas planteadas en Proverbios, puede ser que no sea alguien al quien conoció Salomón o los escritores, sino nada más los están presentando. Por la abundancia de este tipo de características y de defectos, son presentados así. El primero es el insensato, es el que se aparta de la sabiduría. Si queremos ser sensatos, siempre estemos apegados a la palabra, apegados a la sabiduría de Dios, apegados a las cosas de Dios. Los que se apartan de la palabra son insensatos. Todos conocemos personas apóstatas, gente que se aparta de las cosas de Dios y caen en insensatez, porque en algún momento conocieron de Dios, en algún momento quisieron seguir a Dios, pero no eran de larga duración su vida o su fe, según la parábola del sembrador de Jesús, y entonces al poco tiempo se apartan. 2, el ingenuo, que es como identificado con el término petty, es engañar o seducir. ¿Qué es alguien ingenuo? Algo como muy inocente, ¿no? No una inocencia de estar apartado del pecado, sino una falta de sensatez, una falta de sensibilidad. Entonces, esta persona se puede dejar engañar o seducir fácilmente. ¿A cuánta gente conocemos que está en las cosas de Dios, incluso en la iglesia, y fácilmente los engañan? Cualquier grupo, cualquier persona, cualquier planteamiento o cualquier necesidad, ¿no? O cualquier otro tipo de valores. Mucha gente se ha dejado engañar por otros valores y ya no está siguiendo las cosas de Dios. Cuidado que no seamos ingenuos. Ese es el sentido negativo de ser ingenuo. Número 3, el necio, que es impaciente y soberbio, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque decíamos otra vez, el impaciente es porque quiere que todo sea rápido. Quiere que todo sea automatizado, que todo sea inmediato. Y realmente no podemos hacerlo así, porque necesitamos ser pacientes. El creyente tiene que ser paciente. No que no se esfuerce, o que no trabaje, que no planee, sino que espere y se trabaje y administre, pero con un corazón en paz. Con un corazón en paz de Dios, esperando las cosas, aún con las personas, con los hijos, con la familia, en el trabajo, aún en la iglesia y ministerio, no digamos en la sociedad, tenemos que ser pacientes, ¿no? Pero cuidado con eso. El soberbio también, el altivo, el que se cree mejor que otros, se cree más valioso que otros, puede ser necio, porque realmente no estamos para compararnos con nadie, sino con nosotros mismos, superarnos a nosotros mismos y nunca compararnos con los demás. Nunca sentirnos mejores que otros, o más valiosos que otros, o menos valiosos, porque son algunos defectos de carácter. Tenemos que ser muy, muy prudentes con esto. Punto 4, el torpe o naval, que es usado incluso ahí en los libros de Reyes y de Crónicas. Naval, un personaje, un hombre, que se llamaba así. Y ahora, naval quiere decir de mente cerrada. Imagínense alguien que tiene la mente cerrada, o sea, que no está dispuesto a permitir que las cosas sucedan. Una persona que tiene una torpeza, que tiene una necesidad, que tiene una actitud de intolerancia, puede ser muy, muy delicado. Es importante entonces que veamos aquí esto y tengamos el cuidado para que no seamos torpes o gente de mente cerrada. Nuestra mente abierta a Dios y al Espíritu Santo y nunca cerrados, de manera que seamos alguien que no recibe, sobre todo el consejo de los demás, ¿no? O las situaciones de los demás. 5, el escarnecedor, orgulloso y abominable. Recordamos el que se burla de los demás. ¿Cuánta gente piensa que es mejor que otros, está burlándose de los demás y es orgulloso y abominable? No nos burlemos de los demás son diferentes, pero el ser diferentes no quiere decir que sean mejores ni peores, nada más son diferentes. Entonces no seamos escarnecedores,
Cuidado con el orgullo y con la abominación ahí. El perezoso, cuidado, ¿no? El que no quiere trabajar, dice es muy apegado al sueño, muy apegado al descuido, cuidado con eso. Cuando es tiempo de trabajar, hermano, tenemos que levantarnos a trabajar. Aún en las escuelas, en los trabajos, en los ministerios, donde quiera que estemos, ocupemos el tiempo de trabajo siendo productivos. Que no busquemos la manera de evitar el trabajo o la manera de no cumplir con esa responsabilidad. 7. El buen amigo, la palabra rea es importante porque significa el prójimo y tiene 4 características: fidelidad, sinceridad, apoyo y consideración. Qué grande bendición son nuestros amigos. Gente a la que consideramos amigos son fieles, sinceros, son de apoyo y son gente muy considerada. Igual en nuestro caso, en el caso de cualquier persona que queremos este tipo de amigos, necesitamos aprender esas 4 características. Como dice la palabra, ¿no? El que quiere ser amigo, pórtese como un amigo. Entonces tenemos que ser fieles, no nada más en la fiesta o en la abundancia, sino en el sufrimiento, ¿no? Como dicen algunos, en la aflicción mayor es donde conocemos a los amigos. La sinceridad es importante, ¿no? Cuidado con la hipocresía, porque sí habrá personas quizás que aparentan, personas que parece que son muy fieles o muy interesados, pero realmente no son sinceros. Nosotros queremos la sinceridad también. El apoyo, viene aquí también varios textos, un amigo siempre nos puede apoyar. Yo sé que no puedo abusar de mis amigos, pero sé que cuento con ellos. Son mis amigos, o usted tiene amigos, o busquemos amigos de apoyo. Inciso de la consideración. Importante la consideración, o sea, valorar y respetar. Que tengamos muy buenas actitudes, que seamos mejores amigos. Y el punto 8 es la familia, que tiene estos puntos. Los cónyuges recrecen su amor, compañía, encontrar esposa, sellar el bien, la mujer sabia edifica su casa. Son textos que están ahí, ¿no? Entonces los cónyuges, hermanos, en matrimonio tenemos que ser de bendición siempre. No es fácil, no es automático, no es permanente, pero tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? Recrearnos en el amor como cónyuges, que nos sigamos amando, no nada más cuando somos muy jóvenes, sino aún en la edad mediana de nuestra vida y aún en la vejez, si Dios nos concede la bendición de seguir estando como esposos, que tengamos ese amor muy evidente, ¿no? La compañía, recordemos, estamos para acompañar. Estamos para hablar, para respaldar, no nada más para lo agradable o lo inmediato, sino ser compañía, ¿no? Recordamos que la esposa es un bien, dice la palabra, el que halló esposa encontró el bien y la misericordia de Jehová. Entonces, gracias a Dios por las esposas, igual lo podemos llevar a los esposos, que seamos mejorados cada día, que tengamos una superación espiritual y personal para ser mejores personas. La mujer sabia que edifica su casa, recordamos, es no nada más trabajo, no nada más dedicación, hay muchas cualidades ahí en la mujer. Y diríamos también en los hombres tenemos que ser sabios para edificar nuestra casa. Y en cuanto a los padres y los padres son los responsables, entonces tenemos que recordar esto con nuestros hijos. Los hijos no son responsables, somos nosotros. Hasta que ellos sean independientes en lo económico, personal y familiar, se pueden ir de la casa. Mientras están en la casa, son nuestra responsabilidad. La disciplina como parte de formación es importante, recordamos la corrección. La disciplina no es abusar, no es mantenerlos lastimados, sino mantener una normatividad, mantener una firmeza de las normas y de las cosas que queremos hacer. Y luego dice algo muy común en Proverbios: los hijos necios producen vergüenza. Recordemos que los hijos que son necios y producen vergüenza están fuera del plan de Dios. El plan de Dios es que los hijos sean de bendición. Muchas gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.